Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada viernes, recordándoles que estamos haciendo el repaso de los temas que da el licenciado Rubén con respecto a Apocalipsis ya en la etapa final de este seminario. Gracias, como decía una vez más, por acompañarnos no solamente desde la televisión, sino también desde el canal de YouTube, y a raíz del cual también les decimos a quienes nos ven generalmente por YouTube, que nos acompañen con una suscripción al canal. Más de la mitad de la audiencia de YouTube no está suscrita, y que puedan suscribirse y compartir nuestro contenido nos ayuda para que YouTube pueda posicionar mejor nuestros videos y que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas más personas. No solamente a través de YouTube, sino también a través de las plataformas virtuales en las cuales estamos presentes, que en este momento están apareciendo en pantalla, para que ustedes nos puedan acompañar dándole like, siguiéndonos, compartiendo nuestro contenido, para que ustedes también puedan ser partícipes de esto que es Perspectiva Siglo XXI. Sin más, y ya para adentrarnos en el tema, también recordándoles, si tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa que quieran comentarnos, a lo largo del programa van apareciendo los medios de contacto, también eso recalcárselos, y mencionar también, como siempre, el saludo a Matías López, quien nos acompaña en cada programa. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en este seminario. Y como bien decía Johnny, estamos ya llegando a una etapa diferente. Ya también el licenciado en el programa de mañana, él les va a explicar y va a ir desarrollando un poquito, explicándoles cómo vamos a seguir, porque se viene un año lleno de bendiciones seguro, y también de nuevos proyectos, y vamos a necesitar tu ayuda para que esto pueda salir adelante. Pero quédate tranquilo que ya te vamos a ir comentando. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, seguí acompañándonos, y no, como siempre te decimos, nunca dejes que las dudas no se aclaren, ¿no? Te dan los medios de contacto a tu disposición para que te puedas comunicar con nosotros y así nosotros poder ayudarte a aclarar, como siempre te decimos, Biblia de por medio, ¿no? Que hable la Biblia y no lo que a nosotros nos parece. Así es, y por esa misma razón es que te instamos, a que puedas acompañarnos de esa manera. Y ya para adentrarnos en lo que es el título, que seguramente ya lo vieron quienes estuvieron acompañando al licenciado Rubén el sábado pasado, pero es necesario recalcarlo para poder hacer el repaso del mismo, que es solemne privilegio en la hora actual. ¿De qué se trata? Ya vamos a hablar acerca de eso, ya adentrándonos en la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo describe Juan el gran conflicto en el tiempo del fin? Y a lo largo de esta serie de temas que venimos hablando, siempre te dijimos lo mismo. Juan escribe o representa gráficamente o describe con formas que le son, podríamos decir, familiares a él, para poder describir lo que él ve en la visión. ¿Qué quiere decir? Que lo que Juan describe y redacta no es literalmente lo que ve. Todas las figuras que aparecen de las bestias que estudiamos y todo, hacen alusión a un poder, hacen alusión a un movimiento, hacen alusión a diferentes elementos que tienen que ver con la influencia y el desarrollo de la política y la historia a lo largo de la historia, Johnny. Así es, y también es necesario aclarar de que Juan, como Daniel también, de quien siempre solemos hablar, y acerca de quien también hay mucho material en nuestro canal de YouTube, de los temas que da el licenciado Rubén, hablan también mencionando figuras las cuales asocian al contexto de su época, que eso es importante también recalcarlo. Exactamente. Entonces, ¿cómo describe Juan? Y seguramente que ya leímos estos versículos y no vamos a ir a la profundidad del estudio, pero sí vamos a recalcar cosas importantes. Johnny, ¿qué dice Apocalipsis 13, 1 y 2? Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Y ya vimos que esta bestia era un poder que se hizo fuerte en la zona de Europa y Asia, un poder que a su cargo, dice también, ¿se acuerdan que empezó a hacer guerra contra los santos? Un poder que se ocupaba a lo largo de la historia en una zona donde era la zona más poblada de la tierra,
Y recuerden ustedes que, como bien también hablaba Johnny, en la época del profeta, ¿cuál era la época más, cuál era la zona, la parte territorial del mundo más poblada cuando Juan escribía, por ejemplo? Cuando Daniel escribía. La zona de Mesopotamia, toda esa parte, lo que hoy se conoce como la cuna de la civilización, ¿no? Quienes vivimos hoy en América del Sur o quienes estamos en la zona de América, sabemos que esto es la parte más nueva, podríamos decir, en la historia hablando, ¿no? No por nada a Europa se lo conoce como el viejo continente o el antiguo continente. Este poder se tiene que dar en ese lugar, porque esta serie de animales que representan a esta bestia son los poderes que ya vimos en Daniel, que tienen que ver con imperios y no tienen más que ver con la historia, ¿eh? Y esta bestia que describe representa, ¿se acuerdan? A Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma. Y Roma también en su estado papal, ¿no? Con la Iglesia Católica como, podríamos decir, el desarrollo de la historia de la Iglesia Católica y cómo se dedicó también en periodos a cazar a personas que decían ser cristianos. Y no estamos hablando de nada raro, estamos hablando de historia, ¿no? Como ya hablamos de la Santa Inquisición, como ya hablamos de, por ejemplo, la persecución a los valdenses, como ya hablamos de las cruzadas. Todos territorios, todos eventos que hacían a que aquellos que decían ser cristianos no podían pensar por ellos mismos. Y recuerden que Apocalipsis 13 se da y se desarrolla en un contexto político, no solamente religioso, también tiene que ver con la política y con la economía. Entonces fíjense, en este capítulo se desarrollan dos bestias y por eso vamos a leer Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y ya vimos qué representaba la herida mortal sanada, en qué año se daba, con quién se daba. Si no, te invito a que vayas a ver ese programa en nuestro canal de YouTube, que está a tu disposición de manera totalmente gratuita. Entonces, ¿quién es el que le da la autoridad a la primera bestia? ¿Se acuerdan que decía que era el dragón? El dragón es Satanás. Ahora, la primera bestia va a tener se va a unir, va a tener una alianza con la segunda bestia que ve en Apocalipsis 13, del 11 al 12. Y te vuelvo a recordar, las bestias son poderes políticos, no es para tener miedo, sino para entender el desarrollo de la historia. ¿Se acuerdan que vimos que esta bestia se reflejaba en el continente norteamericano? ¿Sí? Que era estas bestias, estos 2 cuernos. Dice que era semejante a un cordero porque parecía que no iba a haber en esta bestia, en este lugar, en este poder político, en este país, parecía que iba a arropar y a cunar a aquellos que venían escapando de las persecuciones de la primera bestia. El pueblo, el lugar que los recibe, de repente se empieza a hacer ahora su mayor enemigo. Parecía y tenía apariencia de piedad, pero hablaba como dragón. Si hablaba como dragón, y el dragón le había dado la autoridad a la primera bestia, quiere decir que las 2 bestias de Apocalipsis 13 son poderes guiados y dirigidos ¿por quién? Por Satanás. Entonces fíjense que dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Lo que parecía imposible, una unión entre un pueblo, podríamos decir, entre un poder católico y la unión con un pueblo totalmente protestante, alguien que va en contra de los católicos. ¿Cómo que se van a aliar? Parecería imposible, pero la Biblia dice que esto va a suceder. Fíjense porque dice que hace que la tierra y los moradores, la adoren y que adoren a la primera bestia. O sea que son poderes religiosos y políticos que van a estar completos cuando puedan oprimir a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Entendemos cómo es esto? ¿Entendemos hacia dónde va la historia? ¿Entendemos que nosotros no tenemos que hacernos esperanza ni tampoco poner todas nuestras metas y nuestro futuro en elementos terrenales? Porque como hijos de Dios tenemos que entender que la historia nos demuestra que cuando hay un poder tan fuerte como este que se lleva a cabo, hay persecución.
No quiere decir que la persecución va a ser la misma para todos. Porque hoy nosotros acá quizás no estamos recibiendo persecución. Pero ¿se acuerdan que vimos ya en otros lugares que sí, personas que dicen ser cristianas son perseguidas? Que en la zona donde quizás el islamismo, por ejemplo, dirige, hay matanza de cristianos. O sea, que tenemos que entender algo. Esto sucede porque Satanás está influyendo en la vida de las personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de brazos cruzados? ¿Por qué no salimos a dar el mensaje que Cristo pronto viene? Y fíjense, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 17:17? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y en este momento, fíjense qué interesante, porque dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros cuando escuchamos hablar de la bestia, del poder, de la marca, de lo que va a hacer, lo que nosotros no vamos a poder hacer, lo que va a pasar, nos solemos asustar. Y nos solemos olvidar de que aunque parezca que todo va al caos total, aunque parezca de que el futuro que nos espera es totalmente desesperanzador, aunque vemos que en el futuro no hay nada bueno, Dios sigue estando al control. Porque Él decidió dar su reino a la bestia. No porque lo quiera hacer, sino porque hay que entender que, la humanidad tiene que entender ante el universo que obedecer a Satanás y seguir sus caminos no traen más que ruina y destrucción. De esta manera, el carácter de Dios se va a vindicar ante el mundo. No ante el mundo, sino ante el universo. No porque Dios necesite vindicarse porque es orgulloso, sino porque el universo tiene que entender que todo lo que sembró Satanás, lo único que va a cosechar es mal. Y que Dios actuó en favor nuestro, pero por amor, no por otra cosa. Solamente por amor hacia vos y hacia mí, ¿no, Johnny? Así es, por eso es necesario entender de que hay que analizar bien el contexto en el cual está hablando Juan, para que no pensemos de que Dios es el que está provocando el accionar de Satanás, sino que Dios está permitiendo, así como lo dijo Matías, para que Satanás, su verdadero carácter quede en evidencia delante de todo el universo y quede también manifiesto, de acuerdo a cómo vos y yo decidamos ponernos del lado de Dios, en dónde está parada nuestra fe cuando todas estas cosas empiecen a tener auge a nivel mundial, ¿verdad? Exactamente. Y Dios nunca deja solo a su pueblo, ¿eh? Dios nunca nos deja a la deriva. Dios nunca te va a abandonar. ¿Cómo un padre va a abandonar a un hijo? Si un padre no abandona a un hijo siendo humano, ¿cuánto más Dios, que es un ser perfecto y nos ama incondicionalmente? Vamos a la siguiente pregunta, Jerry. ¿Cómo enfrenta Dios el ataque de Satanás? Y para esto vamos a leer un texto que ya hablamos, pero que es necesario que repasemos. Y vamos a leer el primer versículo, Jerry. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, ¿se acuerdan que el mensaje de los tres ángeles que ya hablamos es la última amonestación de Dios para su pueblo en el tiempo del fin? ¿Es importante o no? Recuerden que este es un mensaje que apela a los corazones de las personas. Es el mensaje de la última oportunidad. Este es un mensaje que comenzó allá por 1831 y que va a terminar el tercero cuando Cristo venga. Es un mensaje que, si bien son tres ángeles, el mensaje es uno mismo, en consecutivo uno del otro. Y tenemos un primer mensaje que nos invita a adorar y adorar correctamente a Dios, cumpliendo su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Un segundo que nos invita a salir de la Babilonia, de esa Babilonia espiritual, de eso que nos aleja de Dios. Y un tercer mensaje diciendo que es momento de tomar una decisión.
Porque no podemos servir a dos señores. Tenemos que elegir de qué bando vamos a estar. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿En las filas de Dios o en las de Satanás? Porque cualquiera que recibe la marca en su frente o en su mano, que ya estudiamos que era eso, ¿no? Va a recibir las consecuencias, pero de sus propias decisiones. Este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje que se debe dar con rapidez, pero también a conciencia, porque es la última invitación que Dios nos da y tenemos que predicarla. Tenemos que incentivar a las personas a decidir, pero decidir por Cristo. Fíjense cómo sigue diciendo el mensaje. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y qué interesante entender de que en este mensaje, está claro que hay un conflicto en el cielo, que el universo está en guerra, que Satanás y sus seguidores están enfrentados a Jesús con sus ángeles. Y nosotros hoy en la tierra reflejamos esta guerra. Saben, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios por la maldad que hay en este mundo. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios por alguna enfermedad con la que estamos luchando. Muchas veces le echamos la culpa a Dios por la pérdida de algún familiar, un ser querido, como si esa hubiese sido la voluntad de Dios para nosotros. Como si fuera que Dios decidió que nosotros vivamos una vida de pecado. No se olviden que el mundo en el que hoy vivimos no es lo que Dios quería para nosotros. El mundo que hoy vos y yo estamos viviendo es consecuencia del pecado que comenzó allá con Adán y Eva y que a lo largo de las generaciones se fue cada vez intensificando más. Y la humanidad cada vez se alejó más de Dios hasta nuestros días. Y va a seguir sucediendo. Pero en medio de todo este alejamiento de Dios, nosotros somos invitados a formar parte en el plan de salvación del Señor. ¿Quién soy yo? ¿Qué viste Dios en mí para ponerme de tu lado y utilizarme? Eso es lo que me pongo a pensar. Pero sin embargo, Dios está dispuesto a utilizarte, a pesar de tus errores. No es necesario que dejes de errar para acercarte al Señor y trabajar para Él. Es un proceso. La vida es un proceso. El único problema es cuando no hacemos nada. ¿Y por qué nos callamos este mensaje? ¿Por qué no damos a conocer de este mensaje? Por un lado, aquellos que adoran a la bestia van a tener su triste fin. Pero la paciencia de los santos se la da a aquellos que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesús. Y ya estudiamos en profundidad estos temas. No quiero ir en profundidad a lo que significa, sino sí a lo que nos quiere decir este texto. De que en medio de este caos hay un grupo, un remanente, un grupo menor de personas que van a estar dispuestos a sacrificar hasta su propia vida por Dios. Y Dios los va a proteger. Dios los va a proteger. Y de eso habla la Biblia, y de eso habla el Apocalipsis. Y por eso la siguiente pregunta, Johnny. ¿Por qué todavía no se desató la guerra? Muy bien, y para ello vamos a leer primero Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Para que entendamos un poquito, esta es la continuación de los sellos, ¿no? El capítulo 7. Entonces, si tienen su Biblia a mano, agárrenla y empiecen a buscar y fundamenten y verifiquen lo que nosotros estamos diciendo. Y fíjense que dice que lo que ve Juan acá son 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra significa que las huestes celestiales, los ángeles que sirven al Señor, están deteniendo los vientos que soplan de los 4 ángulos de la tierra.
Cuando la Biblia habla de los 4 ángulos de la tierra, está hablando de la totalidad de la tierra. Y no hay solamente 4 ángeles que están deteniendo los vientos. Recuerden que los vientos en la Biblia significa guerra, pleitos. Esa guerra, ese pleito que es la lucha entre el bien y el mal en cada uno de nosotros. Y Dios tiene millares de ángeles trabajando en tu favor y en mi favor. ¿Y por qué nosotros nos quedamos de brazos cruzados? ¿Cómo no nos da ganas de salir a la calle y contarles a todo el mundo lo que estamos aprendiendo? Entonces estos 4 ángeles que representan la totalidad de los ángeles sostienen los 4 ángulos que significa la guerra que hay entre el bien y el mal y cómo Dios protege a sus seres amados. Cómo Dios protege a aquellos que deciden servir a Cristo. Porque dice, detienen los 4 vientos de la tierra. Están frenando el poder con el que Satanás le gustaría arrasarnos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y acá habla la tierra y el mar en cuanto al mundo en su totalidad. Y recuerden que los árboles representan a las personas que deciden seguir a Cristo. Eso ya lo estudiamos. Se dan cuenta que aunque pareciera que todo va hacia el caos, o que todo va a determinar que en realidad todo vamos a sufrir, no es así. Dios sigue al control y Dios sigue protegiéndote y protegiéndome. Y fíjense lo que dice el versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el proceso que viene ahora, ¿de dónde dice que viene el ángel? De donde sale el sol, ¿no? El concepto de donde sale el sol ya lo vimos en el programa anterior. ¿Se acuerdan con las buenas noticias que venían del oriente o del lugar de donde sale el sol? Tiene que ver con un accionar divino. Dios no nos deja, en primer lugar, a solas y en segundo lugar, a oscuras. Así como cuando sale el sol e ilumina la noche y la noche se vuelve en día, Dios quiere iluminar nuestras vidas y sobre todo quiere iluminar tu corazón. Él quiere traerle luz a tu vida. Él te quiere dar paz, esperanza, seguridad en medio de este caos. Entonces fíjense que tienen un sello del Dios vivo, dice. Y normalmente, en la actualidad estamos acostumbrados a esto del sello, ¿o no? ¿Cómo uno se da cuenta que un papel es original o no? A través de un certificado, ¿o no? ¿Y ese certificado cómo es? A través de una firma y un sello. El sello es lo que hace que ese papel tenga, diríamos, un dueño, o sea, tenga una validez completa. Fíjense que si todavía no se sueltan los vientos, fíjense que si todavía Satanás no despliega su poder en su máximo esplendor, es porque Dios te está cuidando. Es porque Dios me está cuidando. Dios no te deja solo, te lo vuelvo a repetir. Dios nos invita constantemente a que reflexionemos y a que entendamos. Es momento de predicar, es momento de trabajar, ¿o no, Johnny? Así es, y sobre todo también, ¿no será, vos que me estás viendo desde el otro lado de la pantalla, sea del televisor, de YouTube, de donde me estés viendo, ¿no será que Dios está reteniendo los vientos, es decir, está en cierto modo retrasando todos estos acontecimientos que van a traer persecución y demás, porque te está dando la oportunidad para que te prepares, para que yo me prepare, para quienes creemos en este mensaje y a quienes se nos dio la responsabilidad de compartir este mensaje, que nos preparemos, obviamente desde lo individual, pero también fortaleciéndonos desde lo colectivo, en la familia, en la comunidad religiosa donde uno se encuentre, para que cuando lleguen esos momentos estemos firmes en los caminos de Dios. Exactamente, y en este momento previo, en este momento de retención, podríamos decir que esto está pasando hoy, ¿eh? Fíjense lo que dice el versículo 4. Y oí
el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiere decir que si Dios todavía no permite que se suelten los vientos, y este ángel que viene a destruir la tierra todavía no vino, quiere decir que todavía las plagas no se llevaron a cabo, que eso es estudio para otro día, quiere decir que la puerta de gracia todavía está abierta cuando se menciona este texto. Quiere decir que todavía hay oportunidad de elegir. Entonces esto está pasando hoy. Entonces dice que todavía no haga daño porque todavía hay que sellar y hay que, dice el versículo, este ángel que sale dice, no hagas daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el sellar en su frente no tiene nada más que ver con el carácter de las personas. Todavía las personas no están decididas totalmente por Cristo. ¿Y qué estamos esperando nosotros para ayudar en ese trabajo? Entonces dice que el número de sellados es 144.000, ¿no? Y entonces nos surge la siguiente pregunta, Johnny. Así es, ¿quiénes son los 144.000? ¿Quiénes son? ¿Hay una respuesta para esto? Miren, hay algo que está claro. Al día de hoy no podemos dar una respuesta tajante de quiénes son. Pero sí les podemos asegurar que en el tiempo del fin, quienes estén dentro de los 144.000 lo van a saber. No quiere decir que no hay que estudiar este tema. Hay que estudiar y hay que profundizar, porque pronto vamos a poder saberlo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 7:4, que es el versículo que leíamos recién. Y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y habla, ¿no? Y menciona 12.000 de una, 12.000 de otra. En la época en la que Juan escribe esto, Israel, literal, el de Israel, ya había sido destruida. El templo ya había sido destruido. Por eso, cuando habla de este Israel, habla del Israel espiritual. ¿Se acuerdan, no? Así como está la Babilonia espiritual, la archienemiga del Israel, ¿no? Babilonia Israel, Babilonia espiritual, el Israel espiritual, tiene que ver con aquellos que son hijos de Dios. Entonces no se puede aplicar este concepto de los 144.000 en primer lugar a Israel literal. Por lo tanto, estos 144.000 tampoco pueden ser un número literal. Recuerden que un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no entendemos un texto en su contexto, podemos decirle a la Biblia lo que a nosotros nos parece y no lo que la Biblia dice en realidad. Y el contexto en el que se encuentra este versículo es totalmente profético. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué dice Apocalipsis 6:17? Y vamos a hacer, pero ya antes de leerlo, una especie de... vamos a enumerar algunas características de este grupo para que podamos entender quiénes son. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Entonces, Apocalipsis 7 describe lo que acabamos de leer, ¿no? Pero este 7 es el comienzo de un paréntesis. Entonces, Apocalipsis 6:17 cierra con el sexto sello. El sexto sello está describiendo los acontecimientos del tiempo del fin. Entonces, cuando todo parezca que no tiene solución, cuando ya Cristo esté por venir, Cristo esté viniendo, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, haciendo alusión a la venida de Jesús. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Se acuerdan que hablábamos que en el tiempo del fin, aquellos que estén salvos van a recibir al Señor, pero aquellos que estén perdidos, o sea, que hayan elegido seguir a Satanás, van a pedirle hasta las peñas que caigan sobre ellos? Ahora, ¿quién va a poder sostenerse en pie? Ahora empieza la explicación del capítulo 7. O sea que el capítulo 7 interrumpe la visión para responder a esta pregunta, a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor? Fíjense lo que dice Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.
Y Juan, el sellamiento, la idea del sellamiento, la visión del sellamiento, no se le ocurre a él. Él lo toma del estudio de Ezequiel 9. Así que ahí si tenés para anotar, te invito a que escribas ahí y busques. Estudiar para después Ezequiel 9, la visión del sellamiento de Ezequiel 9. Dice, fíjense, matad a todos, que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Quiere decir que estos 144.000, aparte de estar, podríamos decir, en pie, va a ser un grupo especial que van a estar sellados por Dios. Tiene que ver con un remanente que va a ser salvo. Tiene que ver con un grupo de personas que en el tiempo del fin van a poder resistir porque Dios los va a sostener. ¿Sí? Fíjense que dice Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas, que tocaban sus arpas. Entonces, fíjense qué interesante cómo Juan empieza a describir. ¿Se acuerdan en qué capítulo se encontraba el mensaje de los 3 ángeles? Apocalipsis, ¿qué? A ver ahí en sus casas o donde me estén viendo. Apocalipsis 14, ¿no? A partir del 6. ¿Y qué capítulo estamos leyendo ahora? Apocalipsis 14. Así que los 144.000, están totalmente relacionados con el mensaje del tercer ángel. Prestemos atención. Porque dice que después mira Juan, ¿y a quién ve? Al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Johnny, ¿quién es el Cordero? Jesús, ¿verdad? Jesús, exactamente, el Cordero inmolado. Juan el Bautista, cuando Jesús estaba viniendo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Cordero ya en el monte de Sión, no en el monte de Sión literal. Recuérdense que Juan está viendo una visión del futuro. Todavía no había pasado lo que él estaba viendo. Y con él estos 144.000, que ya dijimos que era un número simbólico, no un número literal. ¿Y se acuerdan ustedes? En el periodo final de las grandes persecuciones, en el periodo final de la historia, en el desarrollo de Apocalipsis 13, ¿qué era la principal característica de la bestia que salía de la tierra? ¿Qué iba a hacer con sus seguidores? Iban a recibir una marca ¿dónde? En la frente y en la mano. Entonces podríamos decir que en el tiempo de Dios van a haber 2 grandes grupos, en el tiempo del fin. Un grupo que son los adoradores de la bestia, que no tienen que ver más con aquellos cristianos que no adoran a Dios correctamente. No nos pongamos en decir adoradores de la bestia a personas que hacen ritos, ¿no? Porque no tenemos que ir a lo literal, sino tiene que ver más con personas que primero no obedecen a Dios. Segundo, que tienen su moral tan degradada que no aceptan nada de bueno, diríamos, ni el mensaje. Y también puede ser personas que digan ser cristianos, pero que en su corazón no esté convertido correctamente. Esos también son adoradores de la bestia. No tiene que ver tanto con los rituales que uno hace, sino con lo que está en su corazón, en su mente y en sus manos. Quiere decir con la manera que como en el tiempo del fin estas personas van a actuar y van a hacer. Tiene que ver con el carácter de las personas. Y van a recibir o la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿Se entiende? Y cuando Dios sella, quiere decir que somos de su propiedad. Y cuando somos de la propiedad de Dios, Él nos protege infinitamente. Y este grupo está con el Cordero. Y tienen el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. ¿Y qué más dice Johnny? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y se acuerdan que cuando Jesús ascendió a los cielos, Apocalipsis 4,
lo escribe y 5, se presenta frente al anciano de días y había 4 seres vivientes que ya estudiamos un poquito quiénes eran estos 4 y junto a los ancianos Jesús, cuando asciende al cielo después de morir, con las primicias. ¿Se acuerdan que cuando ascendió Jesús, lo estudiamos también en Mateo, dice que cuando Jesús murió, se levantaron de la tumba muertos, que eran las primicias, las nombra Mateo. Jesús, cuando al cielo va con esas primicias y se presenta y está la misma figura. Lean, estudien Apocalipsis 4 y 5. Mateo cuando relata la muerte de Cristo. Y ahora lo mismo. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Pero había algo especial. Este cántico no lo podían aprender todos. Podremos decir, y lo dice la Biblia y lo dice bien clarito acá, fueron redimidos de entre los de la tierra. Este grupo de 144.000 personas no literales, sino simbólicas, tienen que ver con un grupo que pasó por una experiencia muy particular en la tierra. ¿Sí? Es un grupo especial, separado. No es lo mismo que la gran multitud. Es un grupo que va a tener un privilegio especial. ¿Sí? Fíjense cómo sigue describiendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y fíjense qué interesante, porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Bíblicamente, y acá muchos pueden hablar, ¿no? y he escuchado decir que, ¿por qué las mujeres, no? Que la Biblia es machista. No. Cuando habla de vírgenes, ¿se acuerdan que Jesús siempre decía, y a lo largo de las profecías, y a lo largo de su amonestación a través de los profetas al pueblo, cada vez que el pueblo se iba con otros dioses, ¿sí? Decían que se prostituían. Así no se representa a la mujer ramera que vimos. Y ser virgen, no contaminarse con mujeres, o sea, ser virgen tiene que ver con aceptar totalmente la doctrina de Dios y de manera pura. Quiere decir con que, bueno, yo sé que la Biblia me está diciendo que tengo que ser de tal manera. Voy a intentarlo. Va a ser un proceso, pero lo voy a lograr, porque quiero ser semejante al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hicieron hasta lo imposible, humanamente hablando, para ser semejantes al Cordero. Su vida refleja lo que dicen ser verdaderos cristianos. Cumplen la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, sin obviarse nada. Y todo aquello de que les hace ruido, o lo estudian con profundidad, o lo aceptan por fe. Y no dicen, la Biblia dice esto, pero me gusta mucho hacer esto. Entonces, bueno, lo salteo, este mandamiento lo salteo. No. Esta compañía es especial, porque acompañan al Cordero a donde quieran que va. Predicaron, hablaron del mensaje del tercer ángel, fueron invitados a salir de la Babilonia, salieron de la Babilonia. Es por eso que el mensaje de los 3 ángeles en este periodo es sumamente relevante. No podemos hacernos a un lado de este mensaje. La Biblia habla de Cristo, pero hay que hacerle entender al mundo de que Cristo también nos dio un mensaje especial que dar, que no podemos dejar a un lado. Porque proféticamente se tiene que cumplir. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, características de los 144.000.
La primera, según lo que leímos en Apocalipsis 6, 17, respondiendo a eso, en el tiempo del fin van a poder sostenerse en pie. Quiere decir que van a estar del lado de Dios. Quiere decir que quizás sufran persecución. Quiere decir que se la van a jugar por Dios al todo por el todo. Pero sostener en pie quiere decir que en el mayor momento de aflicción de estas personas van a sentir la presencia de Dios cuidándolas. Porque Dios nunca deja solo a su pueblo. Dios nunca te va a dejar solo. Segundo, salen victoriosos sobre el poder de las bestias de Apocalipsis 13 y 14. Y aunque no nos guste, vimos en el programa pasado, que te invito a que lo veas, que hasta Edom y los descendientes de Moab quizás van a salir, se van a escapar del poder de la bestia. Y ya vimos qué simbolizaba eso. Si no, te invito a que lo vayas a ver. Quiere decir que si salen victoriosos sobre la bestia, dejemos de enfocarnos en el poder que va a tener la bestia y empecemos a preocuparnos más en trabajar para Cristo y aprender de que Él nos está protegiendo. De esto se trata el mensaje. Entender que Dios es el que está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las huestes más poderosas de Satanás pueden contra un hijo de Dios realmente convertido, porque Dios junto con sus ángeles lo acompaña. Estos 144.000 también tienen el sello del Dios vivo, lo veíamos en Apocalipsis 7:2. Quiere decir que su vida refleja lo que dicen ser. Entienden que su vida les pertenece a Dios y que son de Dios. Entonces, a través del estudio de su palabra, cumplen la totalidad, los mandamientos y lo que la Biblia enseña. Son protegidos en un tiempo de destrucción universal, tal como lo vimos, que no estudiamos toda la visión, pero después ustedes pueden estudiar. Pueden ir a Ezequiel 9:6. Este pueblo, este grupo de los 144.000, son protegidos por Dios. Dios protege a su pueblo. Dios los protege. También dice, cuentan con la aprobación del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué cuentan con la aprobación del cielo? Porque Juan los ve con el Cordero en el monte de Sión. Es un grupo específico, tenemos que entender eso. Yo no les voy a decir ahora quién es, porque hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando esto. Pero sí les podemos dar estas características que encontramos en la Biblia. Otra cosa más, son, dice, sin engaño y sin mácula. ¿Qué quiere decir eso? Que estudiaron en profundidad la palabra de Dios. ¿Sí? Que descubrieron las verdades en la Biblia y permitieron que la Biblia transforme su vida. Cuando leían algo en la Biblia y se daban cuenta que lo que decía en la Biblia iba en contra de cómo ellos eran, cambiaban su forma de ser, no salteaban por alto lo que decía la Biblia. Querían ser como el Cordero. Te pregunto, ¿querés ser como el Cordero? ¿Te gustaría ser como Cristo? Porque si no, te tenés que dejar de llamar cristiano. Dice, cantan un canto que nadie puede aprender. Pasaron por una experiencia que ningún otro salvo pasó. Este grupo pasó por una experiencia que solo ellos se pueden entender. Por eso dice que cantan un canto que nadie puede entender, nadie puede aprender, perdón. Otros lo habían intentado, dice, pero ninguno podía, solamente los 144.000. Solamente este grupo especial, que no es más que, dicen, el cántico de Moisés y del Cordero. Y tiene que ver con un cántico que es de honra y alabanza al Señor y que tiene que ver con el vencimiento de la muerte, podríamos decir, con el vencer el mal, con vencer todo lo que los alejaba de Dios. Yo no les puedo decir cuáles eran las experiencias literales que pasaban, porque eso no lo dice.
pero sí dice que van a vivir cosas que otros no. Por eso, si son redimidos, dice, de la tierra. Y algo que no es menos importante, que son primicias para Dios y para el Cordero. Y acá es un paralelismo. Y mañana el licenciado va a explicar un poquito más la primera ascensión con sus primicias y la segunda ascensión con sus primicias. La primera ascensión ya fue en el 32 después de Cristo, que ascendió a los cielos y fue con las primicias que resucitaron cuando Él murió. Y ahora este grupo de 144.000 es un grupo especial que son consideradas primicias para Dios. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos de una vez por todas en el mal que se viene, en lo que podemos llegar a sufrir, y empecémonos a enfocar en lo que realmente importa, en cumplir la voluntad de Dios y permitir que Él nos cubra con sus alas, que Él nos proteja, porque sí, va a haber un tiempo que va a ser difícil. Las bestias, y dice que Dios decidió darle por un tiempo la autoridad a la bestia, pero nunca dice que Él va a dejar solo a su pueblo. Las plagas no van a ser para el pueblo de Dios, no van a ser para aquellos que estén sellados, van a ser para todos aquellos que reciban la marca en la frente o en la mano. Y ya vimos qué era. No tiene que ver con una adoración literal, tiene que ver con lo que vos sos, no con lo que decís ser, con lo que reflejan tus actos, no con lo que dicen tus palabras, con tu carácter, no con lo que simula ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende de que Dios necesita hijos sinceros? Hijos que den su vida por Él, porque nuestra recompensa es mucho mayor. Y de eso vamos a hablar. Johnny, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué esperanza hay para los que decidan ser fieles a Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer en medio de esta lucha? ¿Qué vamos a hacer en medio de este conflicto? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? Fíjense lo que dice Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que entender algo. Este versículo nos describe algo importante. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con decir de que cuando Cristo venga vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, que sí lo vamos a tener y lo vamos a ver, y se aplica correctamente. Dios nos preparó cosas que jamás hemos visto. No hay sentido que tengamos, ni la vista, ni el tacto, ni el oído, ningún sentido va a poder explicar eso que vamos a ver y vivir cuando Cristo venga. Pero también lo podemos aplicar hoy. Y tiene que ver con una transformación real. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no vas a poder creer. ¿Cómo puede ser que con una palabra mi vecino, que por ejemplo se dedicaba a todos los vicios, ahora no lo hace más? Mi papá era un golpeador, pero ya no lo hace más. Mi hijo era un abusivo con los demás, pero ahora se porta bien. El poder de Dios transforma las vidas, transforma las mentes, transforma los corazones. Y de eso tenemos que hablar. Dar el mensaje de que es momento de entregarnos al Señor. Es momento de salir de esa Babilonia espiritual, de salir de todo eso que nos aleja de Dios y entregarle nuestra vida a Dios por completo. Dios te prepara cosas que jamás pudiste experimentar en la tierra y en el cielo. Pero la condición, la base, la esencia es el amor. Porque Él te ama y quiere que lo ames. ¿Qué dice Colosenses 1, 4 y 5, Johnny?
Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y si el Evangelio que escuchás te trae miedo, hay algo que está mal. Si el seminario que escuchaste te trajo miedo, no era la intención traerte miedo. Al contrario, intentamos presentarte todas las profecías, bueno, no todas las que pudimos desarrollar, con un sentido de esperanza, con un sentido de poder entender de que no tenemos que hacer una vida con objetivos y pensar en un futuro terrenal. No quiere decir que no vamos a pensar en nuestro futuro y por eso no vamos a estudiar, no vamos a trabajar. No. Tenemos que seguir con nuestra vida, desarrollarla. Pero que nuestra meta principal no sea obtener solamente recompensas terrenales. Nosotros tenemos que tener una esperanza, pero no terrenal, sino una esperanza celestial. Una esperanza de que esto pronto va a terminar. Una esperanza de que el día de mañana ninguno lo tiene comprado, pero que cuando sea que Dios nos llame al descanso, lo podamos hacer y abrir los ojos cuando Cristo vuelva. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Tenemos que pensar a vivir una vida no fijando nuestros objetivos solamente acá en la tierra. Es momento de ese evangelio que tenés, darlo a conocer al mundo, porque Cristo va a venir a buscarnos. ¿Y qué nos promete? Fíjense que dice Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en esta esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Ningún sentido puede expresar realmente lo que vamos a vivir con Cristo. Pues tengo, dice, por cierto, que las aflicciones del tiempo que pasemos, quizás suframos aflicciones. ¿Hay alguna enfermedad en tu familia, en vos? ¿Algún problema económico? ¿Algún problema familiar? Sea lo que sea. Quizás pasemos por dolor, dice, pasemos por aflicciones. Pero la esperanza no tiene que estar basada en lo pasajero. Si hay algo que describe este mundo es pasajero. El dolor es pasajero, la alegría es pasajera, la vida es pasajera. Pero Dios nos promete un futuro eterno, un futuro esperanzador. Un futuro, dice, que los sentidos no van a entender lo que estás viviendo. Va a ser tan glorioso que no lo vas a poder entender. Te va a volar la cabeza, Dios, porque te ama. Te va a dar cosas que no vas a entender y lo vas a disfrutar al máximo. Él no quería esto para nosotros. Pero mientras nos quedemos de brazos cruzados, no vamos a alcanzar nunca la gloria eterna. Mientras no compartamos este mensaje, Cristo más va a tardar en venir. Pero no porque Él tarde, sino porque Él necesita que nosotros trabajemos para Él. Y con ese pensamiento también, cuanto menos hagamos, quizás venga y nosotros nos quedemos afuera. ¿O no, Johnny? Así es, porque uno puede decir, bueno, esto va a demorar, no pasa nada, pero el tema es, cuando pase, ¿dónde vamos a estar? O también tener presente de que esto va a pasar en cualquier momento, y no sea cosa que, por no participar de la predicación de ese mensaje, pasemos de ser de quienes por ahí se los va a perseguir por predicar el mensaje, a ser quienes persigan a quienes prediquen el mensaje. Por eso es necesario que tomemos una posición definida hoy y ahora. Y si creemos a Jesús, tenemos que creer en sus palabras. ¿Qué dijo Él? Y lo registra Juan en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos ama tanto que quiere vivir cerquita nuestro. No se aguanta más estar en el cielo, o sea, si bien está alrededor nuestro, Él quiere
una morada para que vivamos con Él. No quiere decir que ahora Él está allá y nosotros acá, Él está con nosotros. Pero Él está preparando un lugar especial para vos. ¿Cómo va a ser? En el programa de mañana lo vamos a ver. El licenciado está preparando una parte, ya cerrando esta primera parte, y como ya te dije al principio, si vienen unos cambios que van a estar muy buenos, porque tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar callados, tenemos más objetivos. Y Jesús promete un lugar especial para vos. Él murió, Él resucitó, pero prometió volver. Y fíjese que dice el último mensaje, el último versículo que queremos compartir hoy. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Basta de vivir como ciudadanos terrenales. Basta de planificar todos nuestros objetivos y ponerlos solamente en la tierra. Es momento de mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Es momento de cimentar nuestra esperanza en el pronto regreso de Cristo. Pero sobre todo es momento de dar a conocer el mensaje que Cristo quiere que demos. No el que a mí me parece que es, sino el que Dios me dejó para dar. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos que formar parte del plan de salvación. Tenemos la responsabilidad de dar al mundo entero un mensaje de que Cristo pronto viene. Dejemos de preparar nuestra ciudadanía terrenal y empecemos a vivir hoy como ciudadanos celestiales. Es la única manera de que cuando Cristo venga podamos compartir la ciudadanía con Él. Una ciudadanía donde nuestro gobernador, nuestro presidente, nuestro rey va a ser el Rey de Reyes, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo gracias a su muerte en la cruz. Ahora, ¿qué vas a hacer? En este plan de salvación Cristo ya hizo toda su parte. Lamentablemente ahora falta la nuestra. Digo lamentablemente porque todos los días nos tardamos y nos retardamos un poquito más. Dios quiera que nos pongamos manos a la obra. Dios quiera que decidas en este momento trabajar para Cristo y no permitir que nada de lo que suceda acá te bloquee ese pensamiento de una esperanza. Porque no te olvides, ya no sos un ciudadano terrenal, sos un ciudadano celestial. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias una vez más a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que el día de mañana vamos a tener un tema más del seminario que está dando el licenciado Rubén, en el cual también, como dijo al principio Matías, se van a anunciar muchos cambios y por eso les pedimos que estén atentos a nuestra programación. Desde ya, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, que nos acompaña desde los controles, y Johnny Carrazán, quien les habla de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.